Ahora, entonces aquella frase de eodem sensu eadem sentencia, ¿no? No, pero tenemos que decir lo mismo y siempre lo mismo y no puede cambiar lo mismo, pues lo siento. Entonces eso es docetismo, eso es decirme que el lenguaje es de otra manera. El lenguaje no es así. No decimos lo mismo ni siempre lo mismo. Entonces dice lo contrario. Hombre, no decir lo mismo no significa decir lo contrario o lo contradictorio, ¿no? O sea que siempre hay ese movimiento. Y hay de nosotros si no lo hay, porque entonces el lenguaje de la Iglesia, etcétera, estamos hablando para el siglo IV de nuestra era y no para el siglo XX, donde hay un sistema. Vamos a ver, empezar con la sustancia del pan. ¿Qué significa hoy día la sustancia del pan? En física, pero incluso en metafísica, ¿no? ¿Sabes lo que es el pan? ¿Qué es el pan? Es un complejo de elementos químicos en situación inestable con una serie de reacciones físicas que se va a poner mohoso o duro, etcétera. No, eso es el pan. Es decir, que tiene una sustancia como puede tener el gato o el perro. Digo, esa manera de pensar es que aquí entonces ya eso de sustancia. O sea, yo tengo que, para ser cristiano, tengo que aceptar toda la teoría de la sustancia, de los accidentes, de la cuantidad, etcétera, de Aristóteles para mi fe. ¿Estoy obligado? ¿Me lo puede imponer el magisterio? El que yo, si no soy aristotélico, no soy cristiano. Pues no, Cristo jamás ha dado esa potestad. Y si yo no acepto esta realidad del lenguaje, entonces soy un docetista. Estoy inventando para la revelación una cosa que no existe. El lenguaje celeste, o sea, un Cristo que no tiene cuerpo, que es una cosa que parece, pero que no, porque como es el Hijo de Dios no puede tener un cuerpo como el nuestro, con estas debilidades, estas miserias, etcétera, ¿no? Eso es el docetismo. Y aquí puede caber un docetismo bíblico, que era los de la inspiración. Dios tiene que dictar palabra por palabra la inerrancia, ¿no? Eso es un docetismo. Y puede haber un docetismo de dogma también. El lenguaje del dogma tiene que ser así. ¿No? Eso no puede ser. Eso no responde a la realidad. Y si nos empeñamos, entonces, es que, vamos, toda la filosofía analítica, me parece que se ha hecho algo, ¿no? Y eso no se puede ignorar. Voy a poner un ejemplo. Dios es Padre. Eso no hay quien me lo quite. Dios es Padre es la revelación fundamental de Cristo, que viene a revelarnos la paternidad de Dios. Dios es Padre. Ahora, Dios es Padre emplea una palabra, un símbolo tomado de la experiencia humana muy profundo, muy rico, porque no, cuando decimos padre, no es solo el hecho biológico. Este perro es padre de tal, este caballo que ha ganado el premio, ¿no? Es hijo de aquel caballo, tal. No es lo mismo cuando yo digo, mi padre era ingeniero, etcétera. No, es distinto. Padre. No, pero es que la palabra. No, el concepto. Si nos ponemos en plan conceptual, estamos ya en la ciencia biológica. Pero yo no puedo reducir el hombre a lo biológico. O sea, cuando yo digo padre, sobre todo, es una palabra, en mi vida es una cosa real, pero cuando yo digo Dios Padre siempre será de la experiencia humana, simbólicamente se lo aplico a Dios. Bueno, entonces siempre decimos lo mismo. La experiencia de padre en una época o en otra puede ser distinta. Nada más voy a hacer una pregunta inocente. ¿Es padre o es madre? ¿Podría yo decir Dios es madre? ¿O tengo que decir que es padre? O sea, es parte de la revelación que sólo el aspecto sexual masculino se le aplica a Dios y que el aspecto sexual femenino, analógicamente, no se le puede aplicar. Eso me dice la revelación, absurda. La revelación me dice que es todo lo que en el hombre se da dividido dualmente en padre-madre, en Dios se da en plenitud. Por lo tanto, Dios es padre-madre. Entonces, si no digo Padre-Madre, que estás en los cielos, como dice una oración india muy bella, tú eres mi padre, tú eres mi madre, ¿no? Bien. Y muy realista. Si no digo Padre-Madre y escojo uno, ¿por qué es legítimo escoger padre y es ilegítimo escoger madre? O sea, yo podría decir Madre nuestra que estás en los cielos, y teológicamente no sería falso, porque siempre es un acercamiento del orden del símbolo. Muy rico. Pues, ¿y qué dice padre? Pues en las sociedades es cambiante. De tal manera que en esas sociedades, cuando dicen padre, es el mismo concepto. No, porque no se trata de un concepto puro, es una cosa simbólica, que tiene una carga emotiva, etcétera. Y todo eso cambia al pasar a la otra sociedad. Bien.
Entonces hay ese corrimiento. El otro día hablábamos del extra ecclesiam nulla salus. ¿Cómo se entiende hoy día esa frase? ¿Se entiende igual que cuando se pronunció? De ninguna manera. Hoy día nadie, ningún teólogo, yo creo que no creo que haya un obispo, será muy difícil encontrar alguno que quiera defender el extra ecclesiam nulla salus como lo entendieron en la Edad Media. Cuando San Francisco Javier iba a Japón, les decía ahí a todos, a los bonzos y a todos, que sus padres todos habían ido al infierno. Pero no puede ser, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero dices que Dios es bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Y no podemos hacer nada por ellos, pues no podemos hacer nada por ellos. Y entonces tenía una furia por bautizar enseguida, en cuanto ya veía un vislumbre, ya bautizarlos para que no fueran al infierno, ¿no? Y él era un profesor de París, era la doctrina normal de París. En París entendían el extra ecclesiam nulla salus en esos términos. O sea, todos los antepasados japoneses han ido al infierno. Y hasta que llega San Francisco Javier, empieza a abrirse el cielo para ellos, ¿no? ¿Quién hoy día entiende el extra ecclesiam nulla salus en ese sentido? Por favor, ¿no? Bueno, entonces, ¿ha cambiado la manera de entenderlo? Pues claro que ha cambiado, gracias a Dios. Claro, y no solo cambia, sino que tiene que cambiar. Lo que no admitimos es la contradicción. La contradicción. Y segundo, que en el sistema categorial aristotélico nunca podré decir que hay dos naturalezas. En el sistema categorial. Nunca podré decir, digo, que hay dos personas, que hay una sola naturaleza. En ese sistema categorial de Aristóteles siempre será verdadero que hay una persona. Pero si yo aplico otro sistema categorial, entonces resulta otro punto de vista, porque siempre es punto de vista del mismo misterio, que siempre es misterio. Y entonces la Iglesia tiene que cambiar el punto de vista, porque tiene que aceptar la realidad histórica del vivir en la historia, en la sociedad en que vive, en los diversos pueblos, en las diversas épocas. Y si no, llega un momento en que no significa nada, que son palabras que no significan nada. Y entonces es una realidad, una anacrónica. Estos señores están allí, un anacronismo que no nos podemos entender, ¿no? Y ahora, concretamente, sí. ¿Qué plantea? ¿Lo que ellos entendieron o la forma como ellos dijeron? No, lo que ellos entendieron. Porque es la prueba de San Francisco Javier. ¿Cómo le puede decir San Francisco Javier que van todos al infierno? No es la fórmula. No, yo no me refiero a cosas que a mí me gusta disfrutar, sí. Pero a cosas cuando yo acepta de cosas que pertenecen a la fe de ellos. No, pero siempre está formulada. A mí la Iglesia, cuando el magisterio dice algo, dice. Siempre está empleando lenguaje y categorías. Por lo tanto, siempre está condicionado a ese sistema categorial. Lo cual no dice que sea falso, sino que es la única. Que hay cosas tan elementales, conceptos tan elementales, por ejemplo, como el concepto ser o no ser, en que se reduce a lo más elemental. Sí. Yo tengo que saber si los antiguos creían en la existencia, si el infierno existía o no. Claro, y bueno, pero bien, no vamos. Sí, no quiero entrar ahora a lo del infierno porque nos complicaría demasiado, ¿no? Porque muchos el infierno lo han pensado como un lugar. Entonces, como lugar, yo no creo en el infierno, como lugar. No. O sea, como contrario de la salvación o como contradictorio de la salvación. ¿Cómo tengo que entenderlo? Me dicen, yo creo en el infierno, sí, como contrario de la salvación o como contradictorio de la salvación. El infierno es la pérdida de la salvación. Pues sí, claro que sí, creo plenamente en el infierno. Que es posible la pérdida de la salvación, que es el gran destino del hombre maravilloso. Creo plenamente en eso. Claro, como lugar, eso es imaginación. Como tiempo indefinido, es imaginación. Es un concepto puramente negativo. No, lo contradicto. Claro, es que solo yo no puedo entender el infierno si no es relacionado a la salvación. En sí solo no, a mí no me hace sentido. Yo no puedo aceptarlo. No hay. No sé. Yo digo referido a la salvación. Yo no lo puedo entender sin el dato salvación. No lo puedo entender. O sea, te prescinde de la salvación. No vamos a ver nada más esto. Pues entonces, si me dice que prescinde de la salvación, yo no lo entiendo. Dice, es que es un misterio. Pues mira, dudo yo que ese sea un misterio de fe. O sea, siempre lo tengo que entender. Pero es que, perdonen, porque si entramos ahora en esto, empezamos a hablar ya a una cosa del infierno y no lo que hay en el fondo. Sí, digo, claro, es un ejemplo, pero es que es un ejemplo
que puede ser más delicado, y por eso yo he querido del padre, el extra ecclesiam, creo que son conceptos, y claro, hay que verlo, de la revelación de la paternidad de Dios es importantísima. Me parece que el ejemplo que yo he puesto es un ejemplo central en nuestra vida, en el Evangelio, que Dios es Padre, central. Y aún ahí yo veo cómo una mujer, en los movimientos actuales, ella la paternidad de Dios la entiende y la vive un poco distinta. O sea, ese símbolo padre a ella le dice, o sea, que puede uno vivir, tener la experiencia, la relación con Dios, también masculinamente y femeninamente. Eso es posible. Y entonces ese término padre puede significar. Y entonces llega un momento que yo echo mano, como la Biblia, a veces, de imágenes maternas aplicadas a Dios. Nunca dice que Dios sea madre, pero le aplica a veces imágenes maternas, ¿no? Digo, he querido poner un ejemplo que no nos complique tanto las cosas, porque si no nos enredamos y... Bien, pues hemos llegado a este punto de lo que llamo la estilización y el corrimiento. Y eso, como hecho objetivo, es así el lenguaje, y como necesidad de lealtad. Si la Iglesia vive en el tiempo, tiene que aceptarlo y ser consecuente. Y pregonar el Evangelio y su fe, y articular su fe de manera que responda al lugar y al tiempo. Ahora, cuando nos quedamos en el símbolo, supongamos que nos quedamos en aquello que estoy triturado, ¿no? O yo estoy aquí presente, en este pan y vino presente. Presencia es una experiencia de una persona, ¿no? Está presente, puede estar presente físicamente, puede estar, por ejemplo, el teléfono también es un modo de presencia, la televisión puede ser un modo de presencia, diríamos que está presente, no plenamente, pero es un cierto modo, bueno, presente. Ahí estamos hablando de una realidad de misterio, ¿no? Con la palabra esa que se emplea para las relaciones humanas. Por lo tanto, al aplicarla al misterio es una analogía, es una imagen, un símbolo, ¿no? ¿Eso lo aceptamos? Pues sin duda alguna, ¿no? Y probablemente los protestantes lo aceptan. Ahora, cuando yo tomo eso y empiezo a conceptualizarlo, el paso segundo, o cuando empiezo ya no solo a conceptualizarlo, sino a reducirlo a términos técnicos de filosofía, ¿no? Entonces ya se me abren diversas posibilidades. Y puede ser que en el tercer estadio de la terminología filosófica que yo empleé, pues el protestante diga no, así no, y el otro diga que no. Y entonces nos estamos separando nuestra fe en el tercer estadio. Y si preguntamos, bueno, pero el Evangelio dice, ¿usted admite esto? Dice, sí, yo lo admito. Si nos quedamos en ese punto. Entonces la Iglesia no debe dar otro paso, sí. Y puede ser que en el segundo paso de conceptualización llegue un punto y dice, no, ese modo de aceptarlo, ese modo de decirlo es inaceptable. Por ejemplo, en la Eucaristía. Si uno dice, todo lo que pasa en la Eucaristía es un puro hecho mental. Es nada más que yo mentalmente, pues pienso en Cristo, me uno a Cristo mentalmente. Inaceptable. Pero estoy introduciendo un concepto de lo mental, subjetivo, y lo no mental. Entonces la Iglesia dirá, no se puede reducir el misterio de la Eucaristía a un acto puramente mental, porque tiene que haber una cosa mental, que es la fe, ¿no? Si no, pero no es puramente mental. Bien. Ahora, vamos a dar el otro paso. Y entonces la sangre y el vino y el pan. Ante todo, ¿un cuerpo glorificado tiene sangre y carne como la nuestra? O cuando digo carne y sangre de un glorificado, son metáforas o símbolos. Lo que en un hombre glorificado responde a la sangre y a la carne. ¿Tiene tubo digestivo un glorificado? Entonces ahí ya empezamos a ver qué. O sea, ahí tenemos esta diferencia en la manera de exponerlo, en qué punto nos tenemos que quedar. Y muchas veces las discusiones es con este afán de darle vueltas y dar vueltas, empezamos a distinguir y a lo mejor no era necesario, ¿no? A veces las diferencias son diferencias de escuela, a veces son diferencias de confesión, y a veces son diferencias de fe, de creer o no creer. Porque la que yo he puesto es diferencia de creer o no creer. Es un acto puramente mental. Esto es un enunciado conceptual, inadmisible.
Entonces, el que diga eso no es diferencia de confesión, es que yo soy protestante, no, sino es de fe. Pero si ya voy a la sustancia, pues mire, yo, ese concepto de sustancia de accidentes de Aristóteles aplicado al pan, a mí eso no me convence, ¿no? Yo soy un físico, yo sé lo que sea, ¿verdad? ¿No? Explíquemelo de otra manera, eso yo no lo entiendo. Eso no quiere decir, pues muy bien, usted está no en una conceptualización, sino en una elaboración científico-técnica, metafísica o lo que sea, distinta de la mía. Pero vamos, somos buenos cristianos y amigos, muy bien, no pasa nada. Hay que ver en qué plano nos movemos. Ahora, ¿qué sucede? Que a lo largo de la historia tiene que haber, cuando vienen estas elaboraciones de la teología o incluso del magisterio ordinario, etcétera, de la proclamación, se adhieren muchas cosas que son de la cultura, esos condicionamientos. Nosotros siempre vamos al misterio, pero en el momento en que empezamos a expresarlo, a explicarlo, a proponerlo, se pegan cosas, por ejemplo, esas imaginaciones de los demonios y del fuego y de los pinchos, etcétera, todo eso, se mezclan, ¿no? Y no solo es de ese tipo imaginativo, o sea, imágenes, sino también a veces conceptos que no pertenecen a la sustancia, se van pegando, ¿no? Y si no tenemos cuidado de irlos desprendiendo, entonces llega un momento en que se ha formado una cosa solidificada que no hay manera, que hay que romperla a hachazos o lo que sea para limpiar verdaderamente el misterio. Ahora, esto es lo que se llama la crítica del lenguaje, ¿no? La crítica del lenguaje no es decir que sea falso, que no sea falso, yo no voy a decir, pero ¿qué significa la palabra infierno? Vamos a ver. ¿Crees en el infierno? Sí. ¿Qué significa? Eterno, ¿qué significa? En las categorías aristotélicas, en las categorías tal, a ver, ¿qué significa? Vamos a ver. Vamos a limpiarlo de imágenes, de imaginaciones, de fantasías. Vamos a limpiarlo de una visión conceptual estrecha. Vamos a ver, para quedarnos en lo que sea. Lo mismo lo del Padre. El Padre no es tan problemático, no es tan difícil. O sea, esta es la operación de crítica del lenguaje, no para negar, sino para limpiar. Pero entonces aquello no servía. No, en aquel momento, durante un tiempo, ha prestado una función. Pero, cuidado, sí. Y entonces esta es una operación que hacen los teólogos cuando la teología está viva. Pero cuando no se hace, porque los teólogos no están vivos, o porque hay una concepción del magisterio que no permite, que no favorece todo eso, entonces entra la rutina, el enquistamiento. Entonces todas esas adherencias se confunden con nuestra fe. Entonces, y llega un momento en que hay que operar. Ahora, históricamente, ¿qué ha pasado? Pues que hemos tenido 3 siglos de pereza teológica. Que hemos seguido la filosofía aristotélica, ha venido la modernidad, ha venido Descartes, ha venido Kant, ha venido la filosofía, Hegel, todo eso y otra manera de pensar, descubrimientos físicos, matemáticos, etcétera, y nosotros vengan a repetir esos enunciados de la escolástica en su forma más pobre, no en su forma más rica del siglo XII y XIII, ¿no? Hay un intento en Alemania a principios del siglo pasado, en la escuela de Tubinga, que quiere repensar y empieza una vitalidad, surge allí, pero al poco tiempo queda apagada, suprimida desde arriba, ¿no? Y entonces quiere lanzar León XIII una renovación teológica, pero él está muy enredado en el neotomismo, o sea, no en Santo Tomás, sino en el neotomismo, que no soluciona las cosas, ¿no? Llega un momento en que hace falta un concilio Vaticano II, señores, vamos a empezar a decir que un señor porque come carne el viernes va al infierno por toda la eternidad. Un padre conciliar en el concilio. No va a decir que un muchacho de 13 años en un momento de debilidad que se masturba y muere se va al infierno por toda la eternidad. Vamos a ver, ¿no? Sí. Entonces, después de 3 siglos de pereza teológica por diversas causas, con excepciones, pero que no han hecho la crítica del lenguaje teológico y de definiciones, llega un momento en que ya no puede ser, porque es que no nos entendemos, no hablamos, etcétera, y hay que romper. O sea, el Concilio Vaticano, en ese sentido, ha sido violento, pero por la pereza anterior secular. Y la prueba de este querer identificar rutinas teológicas con la fe fueron aquellos documentos que preparó Ottaviani y la Comisión para la Fe, que al final, cuando los vieron los padres, dice, eso no nos sirve ni para empezar a discutir. Y hubo que retirarlos todos y presentar otras cosas. Yo los he visto algunos que querían elevarlos a fe todas las cosas más rutinarias de la teología, contra Lioné, que protestaba de esa visión de la expiación del Dios cruel y ensañado, que al ver sufrir a Jesucristo todo se aplaca, la justicia de Dios y todo. Entonces Lioné, había un párrafo contra Lioné, etcétera, cuando decían que la resurrección no es revelación, sino que es argumento de revelación. O sea, que entonces quisieron elevar
proclamación conciliar una teología decadente, la de Trump y otros. No, entonces, claro, eso no puede ser, el Espíritu Santo no puede allí, sino que sucedió todo lo contrario. O sea, eso quebró públicamente y solemnemente, porque eso no se podía. Había que plantear las cosas de otra manera. Y de hecho hay una serie, por ejemplo, sobre la tradición. El planteamiento del concilio es novísimo, es el de la escuela de Tubinga y es el otro. Es uno que ha incorporado el sentido de la historia, la aportación válida de Hegel, etcétera, pero es una visión nueva, la del Dei Verbum sobre la tradición y en tantas otras cosas, el Lumen Gentium, el Gaudium et Spes. Hay en cambio otros documentos que son siguen más una tradición o unas formas teológicas no tan originales, ¿verdad? O sea, el concilio ha significado esto. Y concretamente un punto particular es que en esa pereza teológica secular la Biblia había quedado relegada a instrumental para aprobar tesis. 4 textos por aquí por allá, mal entendidos, mal explicados, pero la Biblia. Cuando yo estudié teología el año 46 al 50, teníamos clase de escritura el 3º y el 4º año de teología. El 1º y el 2º no. Y teníamos 2 semestres en el 3º y 2 semestres en el 4º. Y era asignatura que llamaban primaria, pero de hecho era secundaria. Y tenía tanto la moral, muy casuística, como la Sagrada Escritura en nuestra teología. Y la escritura presente era de argumentum scripturae, de textos. Se había hecho una teología cada vez más conceptual y más distante de eso que decía yo, del estoy triturado, deshecho, de esa riqueza de la Biblia. O sea, no volvía al humus bíblico, el humus vital, de los símbolos, de la experiencia humana, sino que estaba en un mundo de conceptos cada vez más abstractos, y jugando con conceptos como la pelota, ¿no? O como los juegos malabares, que están tirando 8 conceptos y la cosa funciona, ¿no? Y la Biblia estaba ahí, y bueno, ¿me prestas un argumento de escritura para mi tesis? Pues dale, te lo presto. Entonces, después de esa etapa secular, no queda más remedio que dedicar una etapa, 20, 25 años, para hacer una crítica despiadada, yendo a la Biblia. Yo no quiero decir que la Biblia sea todo de ninguna manera. Quiero decir que nos encontramos en una etapa necesaria de revisión desde la Biblia, que luego pasará esta etapa y entonces ya las cosas queden más equilibradas. Ya no digo yo que estemos en una situación ahora ideal de equilibrio, sino en una situación de desequilibrio provocado, porque es que hay que trabajar y quitar todas esas rutinas, porque es que no puede ser, no se puede aceptar. Y muchas veces es que decimos, bueno, ¿cómo ha creído la Iglesia durante siglos en el ángel Gabriel? ¿Quién? En el ángel Gabriel. Hombre, ¿quién puede decir hoy que el ángel Gabriel sea una persona, ¿verdad? Cuando es una ficción de Lucas tomada de las cosas fantásticas de los ángeles, etcétera, que le dan un nombre, y Miguel, que lucha, el ángel del imperio tal, que está peleando contra el ángel del imperio tal? O sea que los ángeles pelean entre sí, y uno apoya a una nación y el otro apoya a otra nación, y están peleando, ¿no? ¿Quién va? Es que la Iglesia lo ha creído durante siglos. Pues eso no era fe, era credulidad. Pero tenemos que desprender cosas, hay una costra. Ahora, eso claro es delicado, sí. Y los que sean competentes trabajarán. Hay un grupo, un organismo que lo hace con autoridad. Ahora, yo pido al organismo que tiene autoridad que no se precipite. Entonces, después de lo que ha pasado, tenemos tiempo. Dar tiempo a los teólogos para que se equivoquen. Déjenles equivocarse un poco, ¿no? Ya se han equivocado mucho, ¿no? Pues que se equivoquen un poco, esperen, ¿no? Que madure, que se discuta, ¿no? Bueno, pues no es cierto, es verdad, pues no es cierto, ¿no? Pero en esta discusión la cosa se va aclarando, etc. Pero si en cualquier momento en que una cosa a mí me suena extraña, ya, palo, entonces no hay posibilidad. Entonces estaremos arrastrando todo eso y habrá que ver la gente cómo lo reciba o cómo no lo recibe, ¿no? Este es, como veo yo, el momento histórico, de manera que yo he presentado una cuestión de hermenéutica y luego la aplico a un hecho concreto de la Iglesia en este tiempo. Y esto se podría aplicar pues a muchas cosas, ¿no? Pero ese invocar, es que la Iglesia ha dicho siempre esto y ha creído, pues ahí está lo del extra ecclesiam nulla salus. Ahí están los siglos que han hablado del limbo de los niños y de la pena de daño de los niños inocentes, ¿no? Quiere decir que
no basta decirle, siempre hemos creído, vamos a ver si era fe o era incredulidad. Y Durando, el gran filósofo medieval, tiene una frase, yo no sé citarla a la letra, pero casi a la letra, de manera que si la copian, no digan que es a la letra la de Durando, sino lo que yo me acuerdo de cómo es lo de Durando. Dice, in rebus fidei ec norma tenenda est, ut non subtratur fidei quod sub fide est, nec fidei attribuatur quod non est sub fide. Lo repito. In rebus fidei ec norma tenenda est, ut non subtratur fidei quod sub fide est, nec fidei attribuatur quod non est sub fide. Parece que es una bella fórmula. ¿Y cómo lo sabemos? Pues a veces nos tiene que ayudar el Espíritu Santo, porque aquí entra el principio carismático, porque toda nuestra comprensión de la Biblia no es puramente técnica y científica, por más que yo estudie, no. Tiene que haber una cosa carismática, y el carisma de la lectura con autoridad solo lo tiene el cuerpo apostólico, es decir, el cuerpo episcopal con el Papa, naturalmente, solo. Ahora, ¿los demás nos toca algún otro carisma? Pues yo creo que sí, porque el carisma de la contemplación, yo mi actividad bíblica la hago no solo técnicamente, sino contemplativamente. Yo supongo que cuando yo quiero contemplar la Biblia, el Espíritu Santo no se marcha de mí, el Espíritu Santo que me han dado no se marcha, sino que en mi función eclesial también me ayuda. Es otro carisma, pero creo que también funciona, ¿no? Este es, como yo lo veo, todavía quedaría el concepto de horizonte. No sé si quieren que sigamos en esto, hacemos la pausa, ha sido mucho rollo, ¿no? Sí, una pausa, bien, sí. Una pregunta de para después. Sí, bueno, para después. Se asoman, estudian un poquitín, no solo lo conocen el concepto, sino que lo aceptan. Es lo siguiente. En la tradición aristotélica, secular, no solo aristotélica, incluso kantiana, cuando se estudia el problema del conocimiento, se aísla un acto y se estudia un acto. Y Husserl descubre que eso no es cierto, eso es artificial, ese aislar. ¿Por qué? Porque en el hombre todo conocimiento sucede en un horizonte de conocimientos, que puede ser o total o parcial. ¿Cuál es el horizonte de conocimientos? El total es toda la suma de conocimientos, de experiencia, de estudio, etcétera, que ha ido acumulando una persona en su vida hasta un momento dado, de tipo teórico y de tipo práctico, ¿no? Esa es una masa de conocimientos que están ahí, pero no están ahí enunciados todos, porque no sería imposible, pero están ahí. O sea, al llegar a esta edad dedicada a los estudios, yo tengo un cúmulo de conocimientos de diversas ciencias, de artes, de música, lo que sea, están allí, ¿no? Y es un fondo. Y cuando me viene uno, entra en esa realidad, en ese horizonte. Y yo lo capto no como un conocimiento, sino como un conocimiento que entra en un horizonte. Y este horizonte lo recibe y lo condiciona. Aquello que decían los escolásticos recipitur, pero ellos, ad modo recipientis, ellos lo entendían de la naturaleza. Si es naturaleza humana, tal, si es naturaleza animal, ellos lo entendían de la naturaleza. Estos filósofos lo entienden del horizonte. Vamos a ver el parcial. Supongamos en la música. Yo soy muy aficionado a la música. Entonces, a lo largo de los años, yo tengo una serie de conocimientos musicales, de nombres, de historia, de partituras, de tríos, etcétera. He tocado en plan aficionado también un trío y violín y piano, etcétera. Bien. Y luego después algo de armonía, uno entiende algo, lo que es modal, etcétera. O sea, yo tengo de música, pues, no soy experto, pero vamos, tengo mi culturilla, ¿no? O sea, yo tengo un horizonte musical de conocimientos acumulados y también prácticos, porque toco el piano, de manera que yo también... a mí, cuando me dicen una cosa de música, entonces no es un dato, sino que eso entra en este horizonte. Yo capto, encaja, empalma, enlaza, suscita, ¿no? El otro, que no tiene idea, le voy a decir, hombre, Turki lo que ha hecho es serializar el ritmo.
Sí, pues vamos a lo que teníamos que hacer, imitar al gregoriano en las formas modales y melismáticas. El que no tiene horizonte no capta. O sea que la captación está condicionada, pero condicionada es una palabra positiva hoy día, que dice la condición humana. La condición humana no es un absoluto. En el hombre nada es absoluto, solo Dios es absoluto, ¿no? Pues eso condiciona, pero enriqueciendo. Pero al mismo tiempo yo lo recibo de una manera determinada. De manera que tenemos el horizonte total, y el horizonte total naturalmente será el ser, ¿verdad? Pero el ser de todos los existentes que de alguna manera yo he percibido. Y luego los horizontes parciales será, por ejemplo, mi horizonte teológico, mi horizonte filosófico, horizonte literario, y luego se sobreponen unos a otros, ¿no? Ahora, eso, cuando es horizonte, no está tematizado, es decir, no viene la lista entera de todo lo que yo sé de música, no, sino que está ahí, ¿no? Y lo recibe. Es como, no sé, una cosa de goma, algo así, que recibe, donde cae, ¿no? O como la nieve, lo que se cae en la nieve, ahí está, cae en eso. Pero es posible tematizar alguno de esos elementos. ¿Qué significa tematizar? Pues enunciar. Entonces yo puedo enunciar alguna cosa de Beethoven. Pues antes de venir aquí, el último domingo, con un compañero de Austria, estuvimos tocando la sonata, 2 sonatas de Beethoven, la que termina ese trozo, el trillo, etc. Estoy tematizando una cosa, estoy enunciando una cosa que yo sé. Bien. Eso es tematizar. Y una forma de tematizar en la ciencia es preguntando. Pero la pregunta es una negatividad en busca de positivo, porque la pregunta es la conciencia del no saber, pero para tener conciencia del no saber hay que saber, ¿no? Pero está claro, ¿no? Porque si no se sabe absolutamente nada, no se puede preguntar. Para preguntar hay que saber que no se sabe. Entonces, este saber que no se sabe sucede también en un horizonte. Entonces yo propongo una pregunta, entonces he tematizado de forma negativa un horizonte que me permite seguir adelante y captar. No. En el momento en que he asimilado un conocimiento nuevo, por ejemplo, en un horizonte parcial, en teología, yo he asimilado un conocimiento nuevo, entonces mi horizonte ha cambiado, porque hay un dato más. Por eso el horizonte siempre está cambiando. Ahí sí no cambia. Se está enriqueciendo. Y al enriquecerse, pues se ajusta, se adapta y permite mucha más tematización, más búsqueda. Cuanto más horizonte hay, uno que tiene un horizonte muy amplio puede lanzar muchas preguntas y dice, hombre, ¿cuáles cosas ve usted en un salmo? Bien, es que yo creo que tengo ahora un horizonte bíblico, un horizonte teológico, o sea, más amplio. Este es el concepto de horizonte. Esto lo propone Husserl, luego pasa a en la fenomenología, pasa al pensamiento de Heidegger y a una serie de teólogos que están influenciados, o sea, no son puramente heideggerianos, pero se han abierto a las corrientes de Husserl y de Heidegger, más o menos. Yo hablo un poquitín de la corriente alemana. Por ejemplo, no sé, Rahner, en otros. Y estos autores, Rahner y Koret, y teólogos muy serios y muy creyentes, trabajan con el concepto de horizonte. Ahora, esto vamos a ponernos en el plan teológico, pero también en el plan de la fe, de la revelación y de la predicación, o también del dogma. Entonces, no se trata del acto aislado, sino que eso sucede en un horizonte, se va a recibir en un horizonte, y ese horizonte condiciona. El que lo va a enunciar tematiza, o a lo mejor es una pregunta que le han lanzado desde fuera y que lo obliga a tematizar, o que él se pone. Un teólogo siempre se está poniendo preguntas, se está tematizando de la forma negativa, ¿no? Pero hay este dato. La Iglesia, el siglo XX, tiene un horizonte de comprensión, incluso humanamente, un horizonte de comprensión del misterio que es más ancho, no digo más profundo, el profundo es otra cosa, San Pablo habrá llegado a profundidades y Juan a profundidades a las cuales a lo mejor no, muchos teólogos no llegan, pero como horizonte, como amplitud, la Iglesia del siglo XX tiene un horizonte más ancho. Entonces, cualquier cosa nueva que venga o que enuncie sucede en un horizonte más amplio y enriquece ese horizonte y obliga a ajustar, a corregir. Cuando uno lee un libro que dice algo, ¿no? La Biblia, el Evangelio de Juan, libros sustantivos, no hablo de una novela de Agatha Christie, no, sino
estas cosas sustantivas, entonces uno enfrenta el horizonte suyo con el horizonte del autor. Entonces se va creando un ajustamiento que avanza y el texto se enriquece. Yo lo entiendo de una manera como no lo entendió ni siquiera el autor, porque yo en mi horizonte le permito al texto expansionarse, enriquecerse. Y la Iglesia, siendo histórica, ensancha su horizonte, incluso humanamente. Pero no solo humanamente, sino que la presencia del Espíritu en una realidad que es esencialmente histórica, no ahistórica, entonces esa realidad humana también está dirigida por el Espíritu, protegida, guiada por el Espíritu. En la que también el Espíritu está ensanchando el horizonte de la Iglesia. Es otra manera de decir lo que dice: os conducirá hacia la plenitud de la verdad, ensanchando el horizonte para que el misterio, o lo decimos de otra manera, penetrar el misterio, pero a penetrar el misterio a lo mejor le damos un concepto demasiado aislado, ¿no? Un acto y otro acto, ¿no? Bien. Esto es tal como se entiende en una filosofía moderna, y es muy importante para la hermenéutica, porque entonces yo leo la Biblia con mi horizonte, a veces simplemente y a veces con preguntas. Pero si yo leo la Biblia con preguntas, y aquí un problema de algunos autores de la teología de la liberación. El peligro es imponer mi pregunta como absoluta e insoslayable. Eso ya no se puede hacer. Yo vengo con mi pregunta, pero tengo que estar dispuesto a que me cambien la pregunta, me la deslicen. No. La Biblia, en vez de responder a mi pregunta, dice: no está bien puesta la pregunta. Y el texto me hace pasar a otro punto de vista. Y entonces yo no someto la Biblia nada más a mis preguntas, sino que la pregunta lo que hace es abrirme para recibir una respuesta o un revolcón o una corrección. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Sí, a ver, ¿podemos dar tributo al César o no podemos dar tributo al César? Bueno, a ver, ¿cómo se paga el tributo? De una manera. Bien. ¿De quién es esta imagen? Del César. Bueno, pues si vosotros dais curso legal al emperador, al César, o sea, es vuestro César, a curso legal, entonces sacad las consecuencias. Entonces tenéis que pagarle, porque vosotros estáis reconociendo que es el emperador, ¿no? En la moneda. Ah, muchas gracias. No. Atención, esperad. Esa pregunta no interesa. Lo que interesa es lo que viene ahora. Si vosotros no sabéis preguntar, dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la pregunta. ¿Y dónde está la imagen de Dios? En el hombre. Y no hay derecho a abusar del hombre y avasallar al hombre, sino que al hombre hay que llevarlo a Dios, que es de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué han preguntado? Han preguntado mal. Y en esa pregunta que han hecho, pues bien, sacamos las consecuencias, no hay nada que decir. Pero a mí eso no me interesa. Me interesa es que preguntéis las cosas serias. Y digo, algunas veces en la teología de liberación, si está demasiado preocupada por unos problemas de praxis, a lo mejor va con un catálogo de preguntas y lo que no sea eso ya no me interesa. Y entonces ya se condiciona. Y entonces no está dispuesta a recibir lo que no pregunta. O a recibir una pregunta en vez de respuesta, ¿no? Ahí puede haber eso, que prácticamente es el argumentum scripturae antiguo, pero en otra versión. Entonces, la forma, el intérprete tiene que venir siempre con su horizonte, pero con un sentido de apertura o humildad, ¿no? Una disponibilidad, ¿no? Abierto quiere decir que de alguna manera participa, pero no va a imponer, ¿no? Pero esto es un poco brevemente algunas cosas del concepto de horizonte. Ahora, una consecuencia, ¿qué es que la Iglesia y el cuerpo apostólico vivo, o sea, el cuerpo episcopal, y todos los fieles que son miembros de la Iglesia viva, tienen una misión de hacer presente el Evangelio, y el Evangelio elaborado en sus consecuencias, etc., ¿no? Ahora, eso no son conocimientos que yo lanzo, sino que los lanzo a horizontes determinados. O sea, el hombre hoy día vive en un horizonte mental determinado. Es que es falso y todo. Hombre, por favor, no digas que todo es falso, que solamente la neoscolástica tiene razón. Vamos a decir que Husserl o que Blondel o que todo es falso y Teilhard de Chardin. No. Habrá errores, pero también Marx tiene algunos análisis que son técnicos, que son puramente de economía o de lo que sea, que están muy bien hechos, ¿no? O sea, esto no se puede. En esta modernidad, ¿no?
Puede ser, bueno, es que yo vivo en África, bien, pues allí el horizonte será otro, pero lo que yo prediqué, lo predico a un horizonte, y eso no puedo prescindir de ello. Entonces, si yo me empeño en un horizonte del siglo XIII o del siglo XV, ¿no?, o una versión esclerótica de la gran escolástica del XII y del XIII, entonces, ¿cómo va a caer eso en un horizonte actual? Pues el rechazo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de fusión de horizonte. Yo tengo que ver a qué horizonte yo proclamo. No para ceder de lo mío, ¿no?, porque el autor no es que cede, sino que tiene en cuenta, es muy distinto, ¿no? Nosotros queremos predicar el Evangelio. Y en el caso del Evangelio, reconociendo lo que tiene de paradoja y de extrañeza. O sea, no queremos predicar una cosa que todo el mundo está de acuerdo a la primera y que no provoca nada. No, algo provoca, pero es parte de la comprensión. Esto es, a propósito, una versión un poco técnica, hermenéutica, de esa necesidad de la Iglesia de ser contemporánea. O sea, la Iglesia no es eterna, es siempre contemporánea. La palabra de Dios no es eterna, es contemporánea de todas las generaciones. La palabra de Dios va de generación en generación. Esta es una expresión bellísima. Quiere decir, se hace contemporánea de cada generación. Y esta idea de unas verdades eternas, en el sentido inmutables, absolutas, eso no es el ser de la Iglesia. Y eso, filosóficamente, hoy día no se acepta, ¿no? Porque esa verdad después se formula. Y al formularse entra en el lenguaje y está condicionada por esas fórmulas, ¿no? Este sería un poco el concepto de horizonte, que creo que también nos puede ayudar. Pero para mí lo más sustancial es ese condicionamiento del lenguaje, que es la estilización y aproximación, y el cambio. Eso que he dicho corrimiento, que me han dicho que es mejor decir deslizamiento. Bien, ahora, si quieren, empezamos ya a decir así. Este texto de dar acceso a la César se ha empleado mucho para la distinción entre lo espiritual y lo temporal. Sí. Es que es una dimensión, es posible, es una lectura posible. O sea, en un horizonte, digamos, ese texto realmente ilumina una pregunta. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, pues bien, esos asuntos son seculares. O sea, si tú tienes una enfermedad, pues no vayas al sacerdote a que te eche el exorcismo, vete al médico que te cure el diente. Reza, sí, pero es el médico. Este es un poco el secularizar las instancias, ¿no? Pero secularizar de tal manera que cuando entra de por medio Dios, entonces ¿a quién hay que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Verdad? O sea, esa es lectura legítima. Ahora, agota el sentido, pues yo paso a otro horizonte con otra pregunta y a lo mejor me da otra respuesta. Y entonces veo cómo el texto es rico, ¿no? Y el texto crece. Entonces la revelación crece. En ese sentido sí, porque la revelación no es una pieza mostrenca, ¿no? No es un ladrillo que se está pasando uno a otro. Es una penetración con la luz del Espíritu en el misterio. Y eso continúa. En ese sentido, ¿no?, el misterio es el misterio. Cristo ha muerto una vez para siempre y ha resucitado. Pero la penetración es el misterio, continúa. En ese sentido, está revelando más Cristo de sí mismo. En ese sentido, la revelación continúa. Pero no en el sentido que yo añado verdades. La revelación son enunciados, no. La revelación fundamentalmente es el misterio de Cristo, del amor del Padre, que luego se articula. Pero lo primario es la unidad y totalidad, ¿no? Eso, ¿alguna otra? Sí. El problema que usted estaba planteando en la hora anterior a mí me hace pensar en las siguientes cosas, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la actitud de la Iglesia, por ejemplo, que predica, ¿no? Y quizás la Iglesia ha vivido mucho tiempo predicándose a sí misma, ¿no? Justamente por no tener conciencia, ¿no es cierto?, de esto que sucede con el lenguaje. Y fijando el lenguaje, fijando los términos, ¿no?, ha quedado fijada ella en los términos, por así decirlo, de un modo, ¿no es cierto?, como contra el misterio, sí, impidiendo que el misterio pase a través de la palabra. Sí, sí. Es lo que uno percibe también de pronto en algún tipo de predicación, que pareciera ser, ¿no es cierto?, una acumulación de palabras, de conceptos,
pero donde no hay ninguna experiencia. Es lo que yo creo que de alguna manera también a veces se ha producido en términos justamente de que a través de este uso de la palabra se produce el divorcio entre la fe y la vida. Sí. Entonces, este problema, digamos que es un problema para la Iglesia Universal, lo que estaba planteado por el mismo Papa, ¿no? Es un problema que de pronto nosotros mismos quizás alentamos, sí, por nuestra manera de plantearlo. Pero viene por otro lado la pregunta, entonces, de que desde la crítica que usted hace, con toda la validez que yo le veo, se plantea, para mí por lo menos, el problema de cómo rearticular el lenguaje para el efecto, digamos, de la Iglesia que entrega, ¿no es cierto?, alguna verdad que es capaz como de unir. Pues digo, estoy de acuerdo, vamos a seguirnos en estos elementos. Primera cosa, una distinción es que en la experiencia mía es que cosas que estaban anquilosadas y esclerotizadas en la teología de los manuales, dogmática, etcétera, esa que un poco era oficial porque estaba uniformada en todas partes, sin embargo, se ha conservado la vitalidad del Evangelio y un poco de la Biblia en la espiritualidad. Con los defectos que haya habido de la espiritualidad, de las cosas que se pegan según la época, pero se ha seguido leyendo y meditando el Evangelio y haciendo ejercicios espirituales, que es meditar la vida de Cristo. Eso ha continuado siempre en la Iglesia y se ha hecho homilía. Es decir, en el orden de la espiritualidad, ¿no?, ha habido más continuidad y más fidelidad que en el orden ya conceptual, sea de la teología o del magisterio ordinario. Es la impresión que yo tengo. Eso sería una respuesta a la primera parte. La segunda, a ver cómo era lo de la Iglesia lo del peligro, ¿no? Sí. No, la Iglesia que corre el peligro de predicarse a sí misma. Bueno, sí, no, sí, lo de que queda fijada, sí. Ahí es donde realmente el peligro es ese, es de lo de Gulliver, ¿no? Gulliver, cuando llega al país de Lilliput, el gigantón aquel, y entonces los lilliputienses le van atando al dedo una cuerda y un clavo. ¿Se acuerdan de la historia de Lilliput, no? Y los dibujos, ¿no? Y entonces con 1000 cuerdas, la oreja, la nariz, etcétera, el pelo, ¿no? Todo queda el pobre Gulliver atado. O sea, el peligro es que la Iglesia ella misma utilice esas categorías y luego se ate con esas categorías. Y entonces pierda confianza en el Espíritu y en su capacidad dinámica. Es que no puedo, es que nosotros no podemos. Cuando un papa decía que no podía conceder el cáliz a los laicos, ¿por qué no puede conceder un papa el cáliz a los laicos? No lo entiendo, ¿no? Es decir, yo veo este peligro en que la Iglesia tenga miedo. Ella se ha atado, ha creado una serie de cosas que luego la atan, en vez de dejarla libre. Y no acaba de creer de verdad que el Espíritu la está guiando y la está empujando, que puede seguir adelante. Si alguien puede hacer esta tarea de la que yo hablo, es la Iglesia, porque cuenta con el Espíritu. Otras entidades humanas lo tienen que hacer con los medios humanos, en los cuales también está presente Dios, porque el hombre tiene la razón recibida de Dios. Pero la Iglesia tiene algo más. Yo creo que el Espíritu debería dar a la Iglesia esta confianza para poder seguir y poder revisar y poder romper amarras. Dice, está bien, pero lo dice alguno, eso de que hoy día no podamos formular un credo en una terminología nueva, y aunque sea muy bello el credo de Nicea o el credo de los apóstoles, muy bien, si no, no vamos a arrinconarlos, pero somos capaces de escribir otro credo, ¿no? Y el mismo misterio, a ver, buscarle fórmulas, buscarle imágenes, buscarle símbolos, etc. Ahí yo te veo que puede haber el miedo, por el miedo de conservar, y no conservar entonces un fósil, es que se me va a cambiar, ¿no? Eso, y por todo lo que yo he estado diciendo hoy es que no hay que tener miedo a cambiar. Al contrario y al contradictorio sí, pero al cambio no. Eso que hablo del deslizamiento. Entonces decimos otra cosa, decimos no solo de otras maneras, no, sino vista con otro ángulo. Por lo tanto, la faceta que yo veo es otra. Sí. En ese misterio, si yo me pongo así, pero siempre será el misterio. Me parece que sí, que habría, y vamos, leyendo las orientaciones pastorales de aquí, yo encuentro un lenguaje de hoy. Un lenguaje que se lee, que aborda las situaciones actuales, que puede citar a la Biblia proyectándola al horizonte de ahora,
Por eso tengo un poco más libertad para hablar, porque cuento con las orientaciones pastorales. O sea, habiendo visto esas orientaciones pastorales, me siento más libre para decir lo que he dicho. Porque digo, así sí, así se puede hablar. Esto es inteligible, ¿no? A ver, más cosas. Si quieren pasamos a la Eucaristía o a lo que dé tiempo. Bien. La Eucaristía, yo he estado publicando una serie de artículos, pero en italiano, en una revista que se llama Vita Consacrata, y luego al final pues sacaré un librillo pequeño, pero no son más que homilías,